El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y gana en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Buenos días a todos. Palabras de una dama elegante y digna que tengo a mi derecha hace algunos segunditos. Está usted ante uno de los mejores fiscales que ha tenido el país. Ya se lo voy a presentar a ambos, a la dama y al exfiscal. Y voy a comenzar con una toma cerrada en el extremo de la derecha donde está el ministro Eugenio Sosa, sociólogo y analista político. Él es el hombre de las estadísticas, dirige la institución que hace ese trabajo en el país, los censos y todo eso. Don Eugenio Sosa. Eugenio, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo vamos con el censo, Eugenio? Pues mira, como son dos censos. Son dos, ¿verdad? Son dos. El censo agropecuario, vamos a tener resultados para agosto. ¿Ya de este año? Sí, de este año. El que ha tenido atraso porque tiene mucha más inversión y complicación es el de población y vivienda, porque es un operativo grandísimo. Pero van a quedar dos cosas, ¿no? Dos grandes proyectos. Uno, lo que se le llama el precenso, que es una referenciación cartográfica de todo el país. Todas las viviendas, estructuras quedan ubicadas y que sirve para la gente que hace encuestas, para focalizar proyectos, políticas públicas, para focalizar temas sociales, etcétera. Y luego el agropecuario, que ya estamos en la etapa de producción de cuadros preliminares. En julio, a finales de julio, vienen 5 expertos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, que vienen a darnos a revisar lo que hemos hecho, la calidad, la consistencia y trabajar los últimos, digamos, afinamientos con nosotros. Y el segundo, el que me hablaba del precenso, ¿cuándo vamos a terminar ese? Ese precenso termina no más allá de septiembre. No más allá de septiembre. Porque, te voy a decir por qué tuvo problemas el de población también. Es un censo que implica desplazar gente en todo el país y nosotros no queremos que se cruce con el proceso electoral. Porque te imaginas 16.000 personas visitando casas en plena campaña, entonces eso dará seguro lugar a muchas interpretaciones, discusiones, y se dañaría un proyecto que cuesta mucho. ¿Cómo cuánto? Un censo de población anda rondando 40, 50 millones de dólares. Pero ya el trabajo de campo ya se hizo, todo. Todo campo agropecuario y del censo de población está todo preparado, todo, que implica las licitaciones, todo, y queda pendiente a partir del trabajo de campo y luego la limpieza. Pero estoy pensando si llegaron a mi casa con el censo de población y no recuerdo. No, fíjate. es lo que te van a llegar, donde deberían de llegar, todavía, te digo que se va a llevar un poco más hasta septiembre, es lo que le llamamos precenso, que es a entrevistarte nada más con unas preguntas no totales y ver tu casa, y censar tu casa, porque como es el censo de población y vivienda, nosotros estamos proyectando que el país tiene ahorita 2.8 millones de viviendas. 2.8 millones de viviendas. Entonces, esa casa, hay un trabajo que se llama precenso, que antes de que la gente vaya a preguntar la boleta amplia, tienen que censarse las casas, porque si no, no puedes, para organizar el operativo, que los expertos le llaman uno de los operativos más complejos en tiempos de paz. Ok. Podemos tener la certidumbre nosotros que el trabajo se ha hecho bien y que toda la información que nos brinde ese censo, con todos los problemas que en el proceso de trabajo en campo hayan, nos va a dar una información fiable, Eugenio. Ambos, el precenso y toda esta cartografía y el agropecuario, tienen una cobertura y un nivel estándar, porque pasa por revisiones, yo te diría un poco más que aceptables. ¿Sí? Nosotros con el agropecuario
probablemente nuestra cobertura, ahorita la estamos calculando que vamos a llegar al 97-98% Qué bien. de cobertura. Eso quiere decir que siempre hay algún lugarcito donde tuvimos algún tipo de problema, tal vez porque el censista tenía que caminar 4 o 5 horas y con sus recursos, nada más con un apoyo de estipendio y un pago básico. No hay, digamos, capacidad, porque eso te costaría cuádruple, quíntuple, de ponerle a cada quien vehículo para que lo anden en todo el país. No, y otros problemitas comunes que la... Te diré otra cosa, el tema, países como los nuestros, de alguna manera, enfrentan zonas, tanto en el campo como en la ciudad, de seguridad. De seguridad. El otro día ya andaba un compañero de aquí, de la oficina central, en la Rivera Hernández, pues algunos censistas salieron porque les amenazaron con pistola. No, ahí hay que tener mucho No, valor. y nosotros tenemos una Sí. consigna ahí donde ustedes ven que no se puede entrar, no se puede entrar. Sin embargo, estamos haciendo un trabajo con la gente de las iglesias, con los dirigentes comunales, dirigentes de barrios, para decirles que De esa zona, para que de todas conciencien esas a esa zonas, que gente. nos permitan Sí. entrar rápido. Lo que hace ahí es que se le Y- ingresa un grupo mayor de censistas y le dice, denos un día y vamos a sacar el trabajo. No, este es lo que andamos. Y cuando el empleado del INE no encuentra a nadie en la casa, ¿regresan Regresa. o definitivamente ya no? No, regresa. ¿Regresan? Regresa en otra hora o un domingo y 3 veces. Si ya después no la encuentra, pregunte a los vecinos y probablemente la casa esté desocupada. Tenemos bastantes casas desocupadas en el país. Ok. Yo creo que ya... Construcciones que se hicieron y están ahí, algunas son de gente que ha migrado, que está pendiente de venir, pero que todavía no la habitan, la están ahí cuidando. Yo creo que ese censo poblacional, creo, es un término muy subjetivo, ¿verdad? Máxime si se trata de un censo donde se utiliza el método científico, porque es una herramienta de desarrollo de un país, entonces no tiene que ser improvisado. Se utilizan metodologías sustentadas, comprobadas, verificadas, contrastadas. Pero no sé, por sacarte alguna información de primicia, creo que esta vez el censo poblacional sale en 11.5 millones de habitantes ya. Fíjate que no, Renato. No. No, de hecho, la proyección, tú has escuchado que dicen, somos más de 10 millones. Sí, somos más de 10 millones, lo escucho. Eso lo sacan de una proyección que el INE mismo tiene. O sea, cuando se hace un censo, vienen los expertos que nos apoyan, de CEPAL, de Estados Unidos, y del Censo Bureau de los Estados Unidos, y te hacen proyecciones casi a diarias. Te dice, esta población suya, vamos a ver así. Ahora, normalmente hay variables que esos modelos matemáticos no controlan. Por ejemplo, a veces hay uno de los factores para todo el país es la movilidad internacional, el tema de migratorio, que es difícil, pero todos los países de América Latina, incluyendo Honduras, está teniendo menos nacimientos. Honduras va a entrar en esa ruta a 2040, hay estudios ya, donde vamos a empezar a hacer ya no una población solo de niñez y menos jóvenes, sino un poquito más de jóvenes intermedios hacia adultos. Es decir, se está escurriendo el bono demográfico. Sí, lo estamos perdiendo, decía. Sí, estamos perdiendo el bono demográfico, sí. El bono demográfico como fenómeno de transición demográfica. Sí. ¿Sabes? Pero igual ya somos... No, vamos a andar más allá de los 10. De los 9.5 más o menos. Pero no llegamos a los 10. ¿Crees? Con la proyección. Lo dudas. Bueno, el precenso, cuando lo terminemos, que es una de las cosas que vamos a dejar, vamos a tener ya una proyección, no en términos de modelo matemático, sino una proyección real de lo que encontramos. Entonces ahí vamos a decir, más o menos el censo va a encontrar entre estos y estas personas, entre estas y estas mujeres. Eso va a poder decir. Yo creo que indistintamente del nivel educativo, ha cambiado el hondureño en cuanto a tener ese montón de hijos, ¿verdad? Bastante. ¿Verdad que sí? Bastante ha cambiado. Sí. Bastante. Estaba leyendo en un periódico español hace algunos minutos que en la conferencia donde estuvo la presidenta hondureña en Sevilla, España, llegó un rey
no voy a decir el país ni el nombre del rey, con unas excentricidades, pero rey de un país desconocido, no muy popular el país. Y ha tenido 220 hijos, claro, la cultura de esos países, ¿verdad? 48 mujeres. No me imagino yo esta cultura así. Si ya hay problemas solo con un esposo y una esposa en el hogar, ya te imaginas, un varón con 10 esposas como acostumbran los árabes, ¿verdad? Cultura árabe. Sí, se reduce cada vez más. Muchas gracias Eugenio. Vamos a tener actualidad más adelante con Eugenio. Solo te digo esto, que por primera vez el censo hondureño pasó de papel a totalmente digital. Eso es importante porque los países tienen que ir evolucionando y todos los investigadores van a tener la posibilidad de usar esas bases de datos enormes para procesar sus tablas, sus cruces, de todo. Y ahí ya no. Sí, bueno, muchas gracias Eugenio. Cuando la abogada Ana Pineda, que la tengo aquí a mi derecha, entré, saludé a todos, la saludé a ella, y lo primero que me dijo la abogada, tiene a su lado izquierdo a un gran fiscal. Está retirado, ¿verdad? Viniendo de Ana Pineda, palabras mayores. El exfiscal especial contra la corrupción, don Asdrúbal Murillo. Mucho gusto. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Es un placer tenerlo aquí frente a frente. Igual a la abogada constitucionalista Ana Pineda. Anita, bienvenida. Buenos días. Muy amable. Miren, yo tengo 45 años de haberme acostumbrado que en la mesa de trabajo de locución, cuando trabajaba en radio, y el set en televisión, al menos debo tener todos los periódicos aquí. Es que es una costumbre periodística histórica. Sí, sobre todo los que tenemos programas matutinos. Yo como toda la vida he tenido programas matutinos, las cabeceras de los periódicos deben estar aquí. Por inercia, por inercia. Muy bien. Mientras me las traen, las cabeceras de prensa, los periódicos, pues. Lucecita Madrid nos introduce con el tema, o nos presenta al menos el titular del tema, y yo luego hago una breve introducción de 45 segundos. No les voy a robar mucho tiempo. 45 segundos. Lucecita, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. En pantalla, la pregunta de hoy jueves. ¿Y qué están esperando los diputados para terminar con el corrupto Fondo Social? Puede enviar su respuesta al 9773-6065 y recuerde, también nos encuentra en todas las redes sociales con este usuario, Frente a Frente HN. Le repito la pregunta. ¿Y qué están esperando los diputados para terminar con el corrupto Fondo Social? Envíe sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Miren, y hoy yo he visto titulares en los medios escandalosos. En los últimos 4 años suman 3.800 millones de lempiras. Diputados colocaron 950 millones en instituciones y de ahí ordeñaron fondos. Que saben que primero está ese artículo de la Constitución que habla de las subvenciones para los diputados, pero no para que las administren ellos, sino terceros, y aquí se equivocaron. Se amparan en ese artículo constitucional y ellos administran el dinero. Y luego, en los presupuestos, crean una partida que la distribuyen en 5 instituciones y ahí van los diputados a pedir dinero. Y siempre con esa mecánica práctica que se presta a la corrupción de administrarlos ellos. Y miren,
Yo he escuchado un montón de ideas en estos últimos días. Y es que no pesan los alcaldes en Honduras. No tienen capacidad de gestionar los alcaldes de Honduras. Ese montón de actividades que dicen para favorecer a la población, a los municipios, porque los diputados son presionados cuando llegan a sus lugares de origen. Mire que nos falta esto, que nos falta otro. ¿Para qué están los alcaldes? ¿Cuál es el rol de los alcaldes? ¿Cuál es la función de los alcaldes en los 298 municipios? No tienen capacidad de gestión los alcaldes entonces. Son meras figuras decorativas los alcaldes en los términos jurisdiccionales del país. Ni siquiera mencionan a los alcaldes. Esa actividad que hacen los políticos, manoseando dinero con el argumento que es para obra social, esa debe ser función de los alcaldes. Que ellos vengan, gestionen en el FIS, gestionen en las instituciones. Nos hace falta este puente, nos hace falta lo otro, porque si no, miren lo que tenemos. Esta vez el modelo para usar fondos públicos para sus intereses políticos cambió en comparación al pasado. Los diputados han colocado cada año 950 millones en los últimos 4 años, un total de 3.800 millones en diferentes instituciones públicas, y de ahí han usado esos recursos dejando un nulo margen de transparencia en el destino final de los fondos. ¿Cómo le llamó Mundo Orellana a esto? Dice que ese fondo social es la matriz de la corrupción de Honduras. Y bien lo saben en el Congreso. Y lo hacen adrede y con propósito. Bueno, para que la gente crea que esto es transparente, aprobemos esta partida presupuestaria anual de casi 1.000 millones a través de estas instituciones para que ahí vayan a ordeñar los diputados. Y cuando los diputados no son transparentes y no liquidan y se embolsan ese dinero. Ayer en TN5 yo estaba recibiendo llamadas de algunos funcionarios del Estado hondureño, municipales. Mire, fíjese que ahí aparezco en una lista, dice que yo recibí 90.000 empiras y es de libre. Mire, y salió al aire eso. Yo no quiero acusar a nadie, dice. Pero ni pedí esos 90.000 empiras ni los he recibido, dice. ¡Qué relajo el que se tienen con eso! Entonces, dicho esto, está preparado ya don Asdrúbal Murillo, Ana Pineda, para que nos den sus primeras valoraciones de todo esto y también su opinión sobre esa pregunta. ¿Y qué están esperando los diputados para terminar con ese corrupto fondo social? Y yo diría, hasta derogar el numeral 37 del artículo 205 constitucional. Los diputados están para legislar y no para otra cosa. Todo eso que se preste a la corrupción, terminen con eso. Pero no hacen bulla. Esta vez nadie tiene iniciativa. Pero se están terminando de desprestigiar. Y honor para los diputados que a través del Fondo Social y de estas subvenciones nunca nos han robado un centavo. Porque yo sé que hay diputados que nunca se han robado un centavo. Pero otros son uñudos. Ahora veo por qué tanto interés de ser diputado. Para que 25 diputados sean los que manejen el Congreso con los debates, con presentación de iniciativas y mociones. Imagínense ustedes. Bueno, ¿qué piensa usted? ¿Qué debemos hacer, abogado Asdrúbal Murillo? Bueno, buenos días. A mí me parece que en primer lugar, los penalistas siempre partimos de lo más sencillo hacia lo más difícil, en el análisis que hacemos de cualquier caso que llega hasta nuestros bufetes. Pero en este caso, ayer estudiando el artículo 205, numeral 37, y además la reforma que se hizo para introducir el Fondo Social al Congreso Nacional, hay una peculiaridad en ambos artículos, y es que ambos exigen la existencia de una ley especial. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿existe esa ley especial? Tanto para el Fondo Social como para las subvenciones, no existe. No existe ninguna ley especial. Desde ahí el parto nace mal. Desde ahí. ¿Por qué? Porque los fondos del Estado
tienen que tener un cauce establecido en la ley. Eso es lo correcto. Usted no puede destinar fondos a la zumba marumba, como decimos vulgarmente. Tiene que haber un cauce establecido en la ley. Inclusive la Constitución establece claramente de que el Poder Ejecutivo está obligado a la verificación preventiva de los fondos que se destinan a cualquier ejecución presupuestaria. En este caso es evidente que tratándose de fondos tan sensitivos, porque son fondos destinados para la reducción de la pobreza, para la gente más necesitada del país, tiene que haber un esquema, establecido un reglamento, por lo menos una ley especial, para que esto tenga, que no lo vayamos a manosear en el camino, como está sucediendo en la realidad y como ha sucedido siempre. Correcto, así es. Como ha sucedido siempre. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo que los diputados deben de circunscribirse a su función legislativa. Inclusive cuando hicieron la reforma, cuando se pusieron ellos mismos la camisa de la inmunidad parlamentaria, ahí establecen cuál es la función legislativa. Correcto, correcto. En ninguno de esos numerales usted va a encontrar que exista la de manejar fondos o la de manejar subvenciones o de colocar fondos a través de otras instituciones del Estado. No existe esa facultad. Es evidente que hay que tomar cartas en el asunto. Lastimosamente, como hay un perjuicio enorme económicamente para el Estado, pero ahorita es el momento de eliminar eso. El Congreso Nacional debe hacer una reforma constitucional, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, eliminando las subvenciones y también derogar ese artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ese artículo donde se otorga el famoso Fondo Social. Hay que derogar eso de plano, porque si no, esto solo es el inicio de lo que verdaderamente vamos a descubrir en el transcurso de esa investigación que haga el Tribunal Superior de Cuentas o el Ministerio Público. Es el mismito esquema, licenciado, que se ha manejado en los casos que ya han tenido acá repercusión judicial y en los que el Ministerio Público ha presentado acusaciones. El mismo esquema, es lo mismo, realmente es lo mismo. Lastimosamente no ha habido verificación del destino de los fondos. No ha existido verificación del destino de los fondos. Y ese es el punto. De repente el fondo tiene una sana intención. De repente lo tiene. Sí. Pero usted no puede entregar fondos del Estado sin hacer verificación. Yo me pregunto, han pasado 3 años y medio de este gobierno. ¿El Tribunal Superior de Cuentas ha hecho verificación a posteriori de los fondos que ya se entregaron? Esa es mi pregunta. Evidentemente no, porque si los están mandando a hacerlo ahorita es porque no lo han hecho. Mi recomendación es que eliminen eso, como dice el doctor Edmundo Orellana. Sí. Ese es el numen de la corrupción del Poder Legislativo. Es la matriz de la corrupción, esos fondos. Sí. Y la abogada Ana Pineda, ¿qué piensa de todo esto? Mire, Renato, este no es un caso nuevo. La corrupción ha estado institucionalizada en nuestro país. No es el único gobierno donde se han dado este tipo de actos y por esa razón yo creo que es necesario, para alejarse de cualquier subjetivismo, que nosotros pudiéramos hacer una revisión normativa iniciando por la propia Constitución para saber dónde están las trampas que permiten institucionalizar la corrupción. Yo le facilité a su productor una información con 3 diapositivas que, si usted lo permite, podríamos verlas para que podamos entender qué es lo que pasa. En primer lugar, fíjese, Renato, que en nuestras 3 últimas constituciones, y yo lo señalé en esta diapositiva, tanto en la Constitución de 1957 como en la Constitución de 1965 y en la actual Constitución, que data del 82, nosotros tenemos en diferentes artículos el mismo texto constitucional, que dice: corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes. Y en el 188.32 dice: establecer
mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios o subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico. Si usted lo ve, no cambia ni una coma, excepto la palabra social que aparece en la de 1982. ¿Qué significa eso? Que lo que está diciendo el constituyente originario, autor de esas 3 constituciones, es que el Congreso tiene facultad para crear una ley, para aprobar una ley, en los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios o de subvenciones. No le dice que se dé a sí mismo la facultad de otorgar subsidios o subvenciones, pero le pone una condición: con fines de utilidad pública, es decir, de interés social o bienestar general de la población, no de interés particular, como es la ayuda que maneja un diputado, la que se le da a un activista o a un coordinador de campaña, sino que le dice con fines de utilidad pública. Y además le pone otra condicionante: instrumento de desarrollo económico. Y en la última le agregaron social. ¿Qué significa un instrumento de desarrollo económico? Que esa transferencia de recursos del Estado que usted va a hacer, los tiene que dar no solo para un bienestar general de la población, sino que tienen que estar enmarcados en los planes de desarrollo municipal y en el plan de nación. De esa forma, esas transferencias económicas que usted reciba se van a convertir en una verdadera herramienta de transformación de las condiciones de las personas que se encuentren en una situación de pobreza, desigualdad o exclusión social. Si usted lo ve, no hay en la Constitución ningún artículo que le dé la facultad a las y los diputados de manejar recursos para los fines que los están manejando, ¿verdad? Incluso condiciona los subsidios y condiciona cómo va a ser esa entrega de subvenciones. Lo otro que yo quisiera compartirle a usted en la siguiente diapositiva es la gran discusión que se ha venido dando con respecto al significado de subsidios, porque suelen verlos como sinónimos, aunque existen diferencias entre uno y otro. Un subsidio es una ayuda económica que se va a entregar a una persona jurídica o a una persona natural, con el objetivo de fomentar el desarrollo de actividades específicas. ¿Qué actividades específicas? Pudiera ser asistencialismo, ¿verdad? O un acto caritativo para una persona que se encuentre en una situación de necesidad. Obviamente con los documentos soporte, como cuando la persona le dice tengo que comprar un medicamento, aquí está la receta, pero carezco de los recursos económicos para comprarlo. El diputado, la diputada documenta eso de tal manera que pueda dar cuenta de esa actividad. Y luego también sirven los subsidios para estimular el crecimiento económico o garantizar el bienestar social. Pero aquí solo se ha hecho con fines eminentemente clientelares, lo que son los subsidios. Los subsidios tienen que estar sujetos a normativas, tienen que haber leyes, tienen que haber reglamentos, tienen que haber manuales, tienen que haber disposiciones inclusive de la ONCAE, del manejo en la CIAFI, de la Tesorería General para los desembolsos. Tienen que haber cumplimiento de fines, cumplimiento de objetivos, cumplimiento de requisitos y obviamente sanciones por incumplimiento. Deben de estar enmarcados en un plan de desarrollo municipal y nacional, informes periódicos sobre lo que se le asignó, sobre lo que ejecutó y finalmente liquidar ante la institución que le dio ese desembolso. Y si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar el significado de una subvención. Es una contribución económica o una transferencia de recursos económicos que realiza el gobierno o una secretaría o institución del Estado, que implica que esa persona va a recibirlo para que lleve a cabo
una actividad de interés general sin esperar a cambio una contraprestación directa de la persona que se beneficie. Y le pongo un ejemplo. Imaginémonos que en Honduras exista una empresa dedicada a la producción de paneles solares, pero esa empresa viene y le dice a la ANE, por ejemplo, fíjese que he hecho un estudio georreferenciado y técnico sobre el departamento de Santa Bárbara, del cual soy originaria, y me encuentro con que las comunidades de Santa Bárbara, que no hay energía eléctrica y que tiene un costo muy alto para el Estado llevar energía eléctrica a esas poblaciones, yo la puedo llevar con paneles solares. Eso le reduce los costos al Estado y evita que esa persona de escasos recursos económicos tenga que pagar una factura mensual de dineros que no posee. Entonces yo les instalo los paneles solares y esta gente tiene energía solar en sus casas, pero esto tiene un costo de tanto. El Estado puede subvencionarme el que yo llevo estos paneles solares. Entonces ahí se cumple todos los fines de lo que es la subvención. Es de interés general, por un lado, o de bienestar general, pero está contribuyendo al desarrollo de la comunidad y al desarrollo de la nación. Esas son las diferencias que hasta ahora no están claras y lo ven como similares y echan en un solo bolsón todo tipo de ayuda, dando lugar a que los diputados no solo sean gestores, sino también ejecutores de fondos, al trasladarlos en una cadena de intermediarios, como pudimos ver en el caso de Sedesol, que se emiten cheques en una Secretaría de Estado sin tener la facultad para emitir cheques. Los controles internos no permiten a los secretarios de Estado el manejo de ese tipo de recursos bajo la modalidad de una chequera. Pero por otro lado los entrega una diputada que manda a sus activistas o personas cercanas a cambiarlo y luego los distribuye para fines particulares que ni siquiera están previstos en la normativa que inconstitucionalmente permite el manejo de esos fondos, sino que para fines eminentemente políticos electorales. Mire, primero agradecerle este elemento, que esta disposición está en la Constitución, inclusive de 1957. Luego en la del 65. Luego en la del 65 y luego en la vigente. Desde ahí está esta disposición. ¿Por qué este momento de silencio? Porque en los últimos tiempos, yo no sé si aquella gente del 57, si aquella gente del 65 lo hizo así, pero estos fondos sociales y esas subvenciones y subsidios que ampara la Constitución los han pervertido. Pueden haber excepciones. Yo siempre quiero establecer esto, pueden haber excepciones. Aquí Tomás Ramírez me está mandando un video de todo lo que él ha construido en los municipios de Atlántida con este fondo social. Ahora, Tomás, me tenés que informar si liquidaste, si el Tribunal Superior de Cuentas ya investigó, contrastó, determinó que ni un centavo de los fondos que tú recibiste fue a parar al bolsillo particular, sino a hacer una escuela, a reparar el techo de una escuela. Ya voy a pasar el video de Tomás, porque Tomás me lo envió. Yo he sido uno de los que está diciendo si son valientes y honestos, tienen que derogar todo eso, tienen que reformar esas leyes que se prestan a la corrupción. Entonces, ha servido primero para con fondos públicos andar haciendo campañas políticas. Que no lo autoriza la Constitución, no Claro, tiene esa atribución constitucional. Claro. Y ese artículo no dice que es para que ellos manejen las subvenciones y subsidios. Alguien dirá, lo que estás diciendo en este momento es subjetivo. Un poco lo invierten y lo demás se lo roban. ¿Cómo no los investiga nadie? No hay informes del Tribunal de Cuentas. Ha sido una piñata y por eso me hago eco de lo que dice Mundo Orellana. La matriz de la corrupción del Congreso de Honduras es el Fondo Social. Es la matriz de la corrupción.
el Fondo Social. Hay que escuchar ahora al sociólogo, analista y director del INE, don Eugenio Sosa, o Gigín Sosa, como le digo con aprecio, Eugene. Pero ¿sabes qué? Mira que me está presionando el productor. ¿Me permites hacer una pausa y luego vengo contigo? Perfecto. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días. A esta hora información importante, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados en el Boulevard San Juan Bosco, donde, como podemos observar, el carril que se dirige hacia Casa Presidencial se encuentra completamente congestionado. Esto debido a que solo uno de los carriles está habilitado por un accidente vial que se acaba de registrar en la zona. Le repito, si usted se dirige en dirección desde el Boulevard San Juan Bosco hacia Casa Presidencial, le recomendamos tomar rutas alternas, un carril cerrado debido a este accidente vial. Por otra parte, el carril que se conduce hacia el sector de la Hacienda completamente vacío, así que esa sí es una excelente opción para que usted pueda circular en este momento. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus mensajes enviados a nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Recuerde la pregunta: ¿y qué están esperando los diputados para terminar con el corrupto Fondo Social? Gracias por sus mensajes. Escribe un televidente: los diputados nunca van a eliminar el Fondo Social porque es el corazón del Congreso. Que todos se enamoran y no van a querer dejar de amarlo porque su rechazo a él los deprime y les provoca ansiedad, no estar abrazado a él. Alejandro opina: no lo terminan porque esa es la razón por la que llegan al Congreso Nacional. El salario que devengan es muy poco para sus necesidades. Ismael Ochoa también opina: la avaricia y la falta de visión a largo plazo prima en los políticos y es obvio que no se darán con la piedra en los dientes al querer eliminar ese Fondo Social. La búsqueda de beneficios inmediatos nubla cualquier pizca de principio ético que pudiera tener esta gente. Ronnie Gutiérrez: no lo hacen porque esos fondos son una herramienta de control político, clientelismo y financiamiento de campañas. Aunque están destinados a ayudas sociales, en la práctica se utilizan para fines personales o políticos, sin control ni transparencia. Juan Carlos escribe: el artículo 205, Berganza, el artículo 205, numeral 37, es una norma constitucional programática que necesita de una ley para darle el debido cumplimiento. Entregar subsidios y subvenciones sin la existencia de esta ley violenta el principio de legalidad y hay responsabilidad. Pedro Adalí Fuentes también opina: el Fondo Social fue diseñado para ayudar, no para robar. La justicia debe actuar. Leonor Flores: no se trata de persecución, se trata de justicia. Si tocaron el Fondo Social para enriquecerse, que respondan. Daniela también opina: quien usó fondos públicos para beneficio personal debe enfrentar la justicia. No hay excusa, hay evidencia. Escriben los televidentes. Gracias. Sigo opinando a través de nuestras cuentas en redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Venza. Venza te trae el nuevo jabón Venza Crema Humectante, una fórmula más cremosa e hidratante que limpia, nutre y deja una sensación increíble en tu piel.
Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Redondo expone a diputados de oposición que recibieron fondo social. Ahí estaba molesto Mario Segura con Luis Redondo porque dice que lo está utilizando perversamente esta información, que esos dineros fueron transferidos a través de gobernación y que pasaron directamente a las municipalidades. Hasta los últimos amigos que le quedaban los está perdiendo Luis Redondo. Yo no sé qué va a pasar con Luis Redondo si no lo reeligen como diputado. Luis Redondo expone a diputados de oposición que recibieron fondo social. Ahora, este comportamiento que hoy critican aquí a Drúbal Murillo y Ana Pineda, todavía no he escuchado a Eugenio Sosa, es un comportamiento histórico. No solo es de estos que están gobernando, ha sido comportamiento de liberales y nacionalistas. Lo que critica la gente es que los que nos gobiernan ahora en oposición cuestionaban este tipo de comportamientos de los diputados y ahora están haciendo lo mismo. Por eso es que alguna gente dice, ¿dónde están las diferencias éticas y morales de unos y otros? ¿Dónde están las diferencias éticas del tripartidismo? Es lo que está diciendo la gente en la calle. Los invito para que se metan ahí a tu nota y lean la principal noticia o la noticia que está destacando a esta hora. Porque es tan dinámico tu nota que aquí cada momento tenemos noticias impactantes. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Eugenio Sosa, el director del INE. Bueno, Renato, yo creo que hay varias aristas acá de por dónde ver este tema, ¿no? Uno de ellos en el trasfondo de lo que ha sido los procesos de ayuda, subvenciones desde el Congreso Nacional. Lo que observa uno, que ha conocido la política, y observa uno con lo que aquí reflejó Ana, en el caso de la abogada Pineda, en el caso de las constituciones, es que esta forma de relacionarse con el ciudadano y con el elector, de esa manera de llevar ayuda, ha formado parte constitutiva de alguna forma de hacer política, sobre todo en el legislativo, probablemente en varios aspectos. Y ahí se presenta, en términos de solución, dos grandes posibilidades. Una es acabar con eso, eliminarlo y prohibirlo si se quiere, o la otra es garantizar que eso se hace de una manera reglamentarlo sí, con una ley o con un buen reglamento. Entonces, porque ahí siempre hay algunos que han expuesto cómo han utilizado, y parece que hay indicios regionales que varios diputados han hecho buen uso de esos recursos. Ahora, aquí yo creo que hay que dejar también sentado, porque aquí es donde entramos a más de 4 meses ya para las elecciones, es que no hay nada que caiga en la política, ya venga de donde venga, que se convierte en un instrumento de campaña electoral. Entonces, como estamos en un momento, pareciera ser que algún tipo de orientación es que este es un problema exclusivo de los diputados de Libertad y Refundación. Cuando Redondo, tú dices que se pueden quedar sin amigos, pero de alguna manera ha sacado toda la información de liberales, que es una cantidad importante, de nacionalistas, que es una cantidad importante, y algunos hasta de los montos que han solicitado. En un caso, hay un diputado liberal, que es de los que más critica, incluyendo a la candidata Rixi, está entre el que mayor solicitud ha... Mira, te estás refiriendo, te interrumpo porque te estás refiriendo a Jorge Calix. Por favor, sáquenme esa solicitud de Jorge Calix que te va a dar insumos para argumentar lo que tú dices. Entonces es un problema que está allí y que no es exclusivo. Ok, por favor, acérquenme la pantalla para poder leer. Es exclusivo. Vamos a ver. Esta nota, ¿quién la suscribe? ¿Quién la suscribe? Quiero ver la firma de quien la suscribe. La firma Jorge Luis Calix. A eso se está refiriendo Eugenio Sosa. Y hay varias notas. ¿Qué es lo que le está pidiendo Calix? ¿Qué es lo que le está pidiendo Calix
al honorable primer secretario. ¿Cómo se llama el honorable primer secretario? Gracias. Carlos Armando Zelaya Rosales, Carlón. Con Carlón uno asocia quién es. Cuando Carlos Armando Zelaya Rosales uno queda diciendo, ¿y este quién es? No, es Carlón. Me es grato dirigirme a usted a través de la presente con el propósito de solicitar por su digno medio se realicen las diligencias respectivas para la ejecución de lo que describo a continuación. Detallar si es infraestructura menor, obras sociales, becas de estudio, entre otros, y adjuntar propuesta económica para su ejecución. Se solicita gestionar con la Secretaría de Gobernación y Justicia 6.500.000 empiras para infraestructura menor y obras sociales. Lo anterior con fines de utilidad pública, como instrumento de desarrollo económico y social para el departamento que represento, para lo cual solicito realice la asignación presupuestaria contenida en el artículo 292 del Decreto Legislativo 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el periodo 2023. Agradeciendo de antemano la atención a esta solicitud y en espera de contar con su apoyo, le expreso las muestras de mi más alta y distinguida consideración. Muy atentamente, Jorge Luis Cálix Espinal, ahí está la firma, Departamento Francisco Morazán, diputado. Es lo que estabas diciendo hace algunos segundos. Okay. Es lo que estoy diciendo. Entonces, usted ve que salen con gran fuerza planteando que es un problema del partido y una serie de ataques cuando muchos están implicados. Ahora, el otro elemento, probablemente en este no vamos a coincidir aquí, ninguno de ustedes conmigo, pero me parece importante reconocerlo, por lo menos yo que estoy ahí y sé lo que se discute, y es la respuesta que se ha dado. O sea, desde la presidenta cuando dio la conferencia de prensa, y esto ya no es tanto si vale o no mantener el tema global del fondo, sino cómo se actúa y se comporta una vez que se presentan este tipo de casos. Y allí, además de la renuncia de Cardona, hay un llamado, y aquí implica a otras instituciones, a que se investigue todo Sedesol. Yo creo que no quedaría bien para el país que esto quede como que fue, como que si es o no solo de una diputada, si es o no solo de Copán. La gente se está preguntando también si es o no de nada más una parte del fondo, si es todo el fondo que se ha destinado para eso, si es en otros departamentos, y hay un llamado de la presidenta en esa conferencia de prensa al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público, incluso a la Secretaría de la Transparencia. Quizás tienen menos posibilidades porque no es un ente vinculante con sus informes, pero sí que se investigue ese fondo. Yo creo que podemos seguir discutiendo si lo deben erogar o no, pero si no se investiga esto, quedamos en una cosa menor, porque el gran problema de la corrupción en el país es la impunidad, y eso lo sabemos, realmente que por eso se reitera, ¿no? La gente cuando hace cosas, un diputado, y puede seguir siendo diputado tranquilamente en otro periodo, o un funcionario, y sigue de funcionario, y aquí se ha marcado por lo menos esa diferencia. Y aunque es un tema, también estamos en campaña electoral, pero el llamado de Rixi Moncada y del expresidente Zelaya a la renuncia de Cuellar, no a un permiso, a la renuncia, y a que todos los diputados, parece que ya está claro que no se necesita ningún tipo de despojo de fuero, sino sencillamente ponerse al tanto. Pero aquí hay un gran trabajo, que está también un ex fiscal, que tiene que hacer la Fiscalía para realmente ver esto como un precedente y luego tomar decisiones más globales sobre esto. Ahora, el problema con este fondo es que aún cuando alguien liquida, como es el caso que ha explicado acá y que ha estado insistiendo Tomasito, también el abogado Barrios ha estado insistiendo, el problema que tiene que eliminarse, si se mantiene en un reglamento, en una ley, es que siempre queda la enorme discrecionalidad. ¿A dónde lo llevo? ¿A quién se lo doy? Y eso al final termina reafirmando esta forma de favores de hacer política, que es el problema de fondo del país realmente. Y eso debería revisarse, y si todas las bancadas que se ve que están implicadas, una buena parte, pues tienen toda la oportunidad de acatar el llamado que se les ha hecho, de parar ese fondo, y si es posible, pues de una vez dejarlo fuera de sus funciones. Y claro, los diputados, el problema es que uno entiende que como esto no es nuevo, ya lo vemos de dónde viene, entonces se enfrentan en las comunidades a muchas peticiones de todo mundo. No se necesita ser diputado, con solo sepan que usted es funcionario, la gente se acerca con esas intenciones, ¿no? Desde el diputado más de una bancada minoritaria
hasta de la mayor. Pero lo importante es que tendrá que reinventarse nuevas formas de relacionarse y de hacer política con la ciudadanía. Yo en eso estoy totalmente, Ahora, mira, totalmente de acuerdo. Pero nunca olvides que esto ha reventado por las mismas polémicas internas del partido en el gobierno. Si no, no estaríamos en este debate. ¡Qué bien que viene el debate! Y no porque están cerca las elecciones, porque esto es corrupción desde hace tiempo en Honduras. Pero el problema no es que reviente, el problema es que exista. Obvio, o sea, claro, en esto estoy de acuerdo. Claro, coincido. Supongo que no revienta y esa cosa pasa como sin ningún tipo de problema. No, el problema es que ahí está el video y ese nadie lo puede negar, ni el mismo implicado. Cuando compareció aquí contigo, uno de los implicados, porque no es el único, todo el mundo, al inicio todo se montó sobre el ministro Cardona y no es el único responsable de eso. Obviamente la gran responsabilidad de él es que el fondo estaba en su control, digamos, y en su voluntad, pero se dejó... Al final él no puede alegar ignorancia. Mira, yo le dije a Cardona, cuando terminamos el programa, tú vas a ser el primer sacrificado, vas a ser el chivo expiatorio, le digo, pero si él lo firmó consciente de que estaba cometiendo un ilícito, ahora tiene que pagar las consecuencias de esto. Y mira cómo lo están manejando. Tú me mencionaste... No, solo para que diga. Es decir, yo lo que quiero dejar es que, de manera clara, que la forma en que ha respondido el Ejecutivo a través de la presidenta Xiomara Castro y las autoridades del partido, en este caso, porque ya no estamos, Rixi ya no está, es coherente con que estos diputados sean sancionados desde adentro del partido de sus cargos y las peticiones que se vayan, que renuncien del Congreso. Pero hay gente que no les cree. Hay gente que no les cree. Y mira, el mismo Jorge Calix se ha dicho, si Rixi era ministra de Finanzas, era la que mandaba la iniciativa de ley del presupuesto a aprobar en el año legislativo. Y ella misma se decía, o ella misma ponía, esta partida de casi 1.000 millones de lempiras como fondo social, que la manejen estas 5 instituciones del Estado para que ahí la vayan a ordeñar los diputados. ¿Quién denunció eso? Jorge Calix. Mira, Jorge hizo unas acusaciones gravísimas contra Rixi y dice, usted es parte, dice, de esta picardía porque era ministra de Finanzas cuando estructuraba el presupuesto nacional. Eso está en las disposiciones y probablemente el mayor error es mantener eso y mantener estas instituciones donde se puede ir a solicitar esos fondos. Pero ni aún con todos los problemas que ha tenido este fondo, y ese ha sido el problema de diputados anteriores, autoriza para que eso se maneje como se manejó lo que vemos en el video. O sea, si yo tengo una asignación presupuestaria, no necesito mayor experiencia para saber que si empiezo a querer dar recursos a nivel personal que no están en el presupuesto, que no están para ese destino, realmente voy a terminar mal. Porque mira, si bien es cierto, la ley administrativa tiene un montón de situaciones engorrosas y lentas que a veces los funcionarios nos cargamos, pero incluso tú puedes tener un dinero ahí que te ha quedado en un renglón, ni siquiera podés moverlo a tu antojo si no pedís una autorización a tus organismos superiores, que en este caso, en mi caso es un organismo directivo y también a finanzas. No es que yo diga, ¿cuánto sobra ahí sobre un remanente de viático? Ahora póngalo en aumentos, póngalo en salario. No se puede eso no se puede. Eso si lo haces, vas a terminar mal. Claro. Entonces yo creo que el tema aquí es que hay una responsabilidad. Bueno, yo creo que el ministro Cardona, lo bueno es que él dijo, bueno, yo tengo cómo defenderme solo, me voy a defender y obviamente tenía que separarse del cargo. Que no se quiera aceptar en proceso esto, porque es proceso electoral. Pues sí, estamos en campaña y no, pues. Mira, la cuestión es si se les cree o no que al haberle pedido la renuncia a Cardona, porque Cardona no renuncia voluntariamente, a Cardona le exigen que renuncie. Mira, la cuestión es si creerles que no lo sabían. Eso es el debate en España. Si le creen o no a Pedro Sánchez que los 3 más cercanos eran un atajo de corruptos. Pero qué gente tan corrupta. Yo me quedo sorprendido de España, una nación europea muy arriba de nosotros. ¡Qué gente tan corrupta! Los 3 más cercanos de Pedro Sánchez, como cualquier ministrillo de Honduras,
Entonces, que se dedica a hacer obras públicas, pidiendo coimas por facilitarle un contrato del Estado. A Pedro ya nadie le cree que no sabía de la corrupción, ¿ve? Una aclaración, porque es importante. Tú sabes que el Congreso, que el presupuesto llega al Congreso, por el proyecto de ese fin, pero tú sabes que el Congreso tiene la autoridad para modificar ese presupuesto. Sí. Claro. Entonces, ahorita me dice precisamente el exministro Marlon que en los proyectos nunca fue eso, pero que el Congreso lo incorporó. En los proyectos iniciales, donde se mandó el presupuesto, no iba a ese fondo, pero el Congreso dijo que quería ese fondo. Y el Congreso tiene esa potestad de decir que saca un fondo y que lo coloca para cierta cuestión, y ahí le guste o no le guste al Ejecutivo, lo tiene que acatar. Es decir, lo que yo te quiero decir es por esta insistencia de que lo que se ha hecho con la renuncia de Cardona, con los mensajes del expresidente Zelaya, de Rixi Moncada, con la contundencia de la presidenta que no va a aceptar eso, tú me dices, bueno, no sé, pero no se les cree, pero hay algunos hechos ahí, que es bien, no se creen, pero están planteados y están realizados y tarde o temprano, a ver qué pasa. Bueno, pues Redondo, ponga, no sé si al final la frase es, las barbas en remojo o las bardas en remojo. Ah, se aceptan las dos ya, ¿no? Sí, porque quieren decir lo mismo. Poné las barbas en remojo, Luis, porque lo que se te viene, si no sos reelecto diputado, peor, si no eres presidente, es terrible. Mira lo que está diciendo Marlon, que ellos no mandaron esa disposición, que se fue invento del Congreso, eso del Fondo Social. Falta ver si es cierto, ¿verdad? Y no es que yo dude de las personas, pero así es la política nuestra. Quiero escuchar la opinión que tienen ustedes de todo lo que ha dicho Eugenio Sosa, tanto la del exfiscal Asdrúbal Murillo como de la abogada constitucionalista Ana Pineda, después de la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Más mensajes. Olvin Mondragón escribe, sería interesante ver que diputados votan a favor o en contra de derogar este fondo. Además, sería interesante saber si los candidatos que aspiran a una diputación por primera vez estarán a favor o en contra de manejar fondos y estas subvenciones. Rubí Esperanza López escribe, el Fondo Social no era un botín, si lo usaron como tal, que enfrenten las consecuencias. Esto va de justicia, no de victimismos. Escribe otro televidente que pregunta, acabárselo, Renato, acabárselo, que no quede un peso que repartir. Suyap opina, los diputados son para legislar, no para tener fondos etiquetados para ellos, que si bien dicen son para desarrollo social, en realidad es para hacer proselitismo político y seguir manteniendo la butaca del Congreso Nacional. Eliminen ese fondo ya. Los diputados no quitarán esa ley porque nadie se da con la piedra en los dientes, peor cuando no hay voluntad de mejorar a Honduras y la prioridad son ellos. Daniela Salgado escribe, la corrupción no se justifica, se castiga. Quien usó recursos del pueblo para lucrarse debe pagar sin excepciones. Edgardo Mejía escribe, ¿para qué van a querer eliminar el Fondo Social si lo han estado haciendo fiesta? ¿Para qué van a eliminarlo la oligarquía de libres si con eso compran conciencias de diputados de la oposición? Los diputados dicen, como dijo Jo, esto está demasiado bueno para dejarlo. María Jiménez, la transparencia no se negocia, los nombres, montos y propósitos deben salir a la luz. Honduras merece saber la verdad. Andrés Portillo opina, pues mientras la impunidad reine no habrá ningún tipo de cambio. Solo si los hondureños tuvieran el derecho, como los Estados Unidos, de poseer y portar armas, se podría establecer un poder ciudadano para que los que están en el poder no tengan miedo y nos tengan miedo, y no los ciudadanos de su gobierno. Alex escribe, nada nuevo bajo el sol. Para que no se les acabe la piñata, necesitan más impuestos, más Estado y más controles. Se les acabó la fiesta. Escribe otro televidente, la verdad, no tienen la más mínima intención. Total, ya ese pisto ya se fue.
Es el objetivo de llegar ahí, traficar influencias y manejar el dinero a manos llenas, mientras los problemas sociales en Honduras siguen incrementándose, ya no les digan padres de la patria. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Abogado Asdrúbal Murillo, después de todo lo que ha escuchado, porque el propósito nuestro es construir. Primero, esa etiqueta corrupta no solo es de libre, esa etiqueta corrupta es general de la élite política hondureña. Y miren lo que digo. Y de larga data. Y de larga data. Esta etiqueta corrupta del Fondo Social de Cedesol no solo pringa libre. Si algo hay que reclamarle a libre es que nos hablaron de ética, moralidad, comportamiento justo en oposición. ¡Ah, qué desgracia, qué decepción! Como le pasa al ser humano que nace en Honduras y en otros lados. Con poder, con presupuesto público, todos se vuelven igual, corruptos. ¿Qué piensa de todo esto? Fíjese, licenciado, que escuchando a la doctora Pineda y a don Eugenio, me he formado una idea de que este asunto en realidad trasciende más de la mera apreciación que nosotros tenemos subjetiva del caso. Y también viendo los mensajes, me llama mucho la atención la conciencia que el pueblo hondureño tiene de este problema. Pero que no la traduce en las calles. Sí, no la traduce, sí. pero sí hay una... Si no en las mesas cerveceras, ahí sí somos bárbaros. Pero hay una indignación, evidentemente. Hay indignación. Hay indignación. Sí, es cierto. Entonces yo creo que este es un momento coyuntural oportuno para deshacernos de estas cargas. Y yo reflexionaba en el ínterin que estábamos acá platicando reflexionábamos con usted, de que evidentemente aquí hay un protagonista que todavía no ha salido a relucir en todo este asunto, y es la gente que maneja la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República, específicamente el presidente del Congreso. ¿De qué manera, cuál es la responsabilidad que pueda tener el presidente del Congreso en esto? Y es evidente, tanto el artículo 205, numeral 37, como la ley orgánica del Poder Legislativo le mandan a que tiene que establecer una ley para el manejo de estos fondos. Y evidentemente el principio de legalidad en materia presupuestaria es fundamental. Todo parte de lo que está establecido en la ley. La ley orgánica del presupuesto nos establece que no puede haber ninguna erogación si no está establecida en la ley. Claro. Y estos fondos son fondos especiales que ya manda la misma Constitución, el constituyente original, como dijo la doctora Pineda, manda que se establezca una ley para el manejo de estos fondos. ¿Se cumplió ese requisito? Evidentemente no. Se están manejando estos fondos, en otras palabras, de forma discrecional. Y no puede haber discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. No puede existir, por el principio de legalidad presupuestaria. Por otro lado, yo digo, bueno, han servido de algo estos fondos. Ya saliéndome del aspecto eminentemente legal, han tenido repercusión en la disminución de la pobreza. Desde el año 57 están establecidos en las constituciones. Han generado algún bienestar para el pueblo hondureño, han reducido la pobreza. Yo lo que veo cada vez que don Eugenio establece las estadísticas es que seguimos en el mismo nivel de pobreza. Y empeorando. El mismo nivel de pobreza que tiene este país desde hace años, lo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿estamos simplemente tirando dinero al fondo del mar? Y son grandes cantidades de dinero, ya lo establece usted, son 950 millones anuales. Este país es pobre, este país necesita que sus fondos, que su dinero se focalice en el desarrollo del país. Ya que vamos a tener esta oportunidad, pues focalicémoslo de otra manera. Por otro lado, me llamó mucho la atención cuando inició el programa, usted también habló de las municipalidades. Sí. ¿Cuál es el papel de las municipalidades en esto? O sea, ellos deberían de ser los que manejen esos fondos. Ellos deberían de ser, porque ellos sí conocen su comunidad.
mire, yo nunca me había metido en política, pero esta vez me metí en las internas del Partido Liberal, iba como precandidato de una corriente y conocí muchas cosas que no conocía y conocí la importancia de los alcaldes. Los alcaldes son fundamentales en el desarrollo de la comunidad. Esos fondos deberían de dirigirse a los alcaldes. Claro, así es. Ellos deberían de manejar esto y yo les aseguro que tendríamos mucho mejores resultados. O en la cárcel a 2/3 partes de los alcaldes. Bueno, ¿verdad? pero es más fácil. Pero por lo menos se respeta independencia de poderes y funciones de cada institución. Pero es más fácil el control. Correcto. Es mucho más fácil el control porque usted puede ir a una municipalidad y realizar la verificación a posteriori de esos fondos que se le han entregado a la municipalidad. Así es. Es mucho más fácil. Aquí estamos ante un universo, como decía el licenciado Eugenio Sosa. Hay que verificar todo, hay que auditar todo. Óigame, estamos hablando como de 5 o 6 instituciones que manejan ese tipo de fondos. Para terminar una verificación de ese tipo, vamos a estar 1 año o 2 años. El Tribunal Superior de Cuentas se va a tener que tomar un montón de tiempo. Y los mismos diputados le dieron plazo de 3 años al Tribunal de Cuentas. Son tan bárbaros. Por eso le digo. Entonces, son tan bárbaros. Y eso fue en el gobierno pasado, que tenían 3 años para investigar si el expediente iba a lo administrativo, a lo penal, que lo decidiera el ministerio. Óiganme, son bárbaros. Entonces, esa élite política hondureña. Entonces, licenciado, no vamos a tener resultados inmediatos en este periodo. Quítese eso de la mente, usted que va a ver los resultados ahorita. No vamos a tener. Yo se lo aseguro aquí en este foro, de que vamos a llegar a las elecciones y tal vez usted vea 1 o 2 personas ahí de mediana importancia judicializados. Pero no va a tener resultados de una auditoría completa, jamás. Entonces, esto se va a diluir. Esta es la oportunidad, pero el pueblo hondureño tiene que presionar para que eliminemos eso. O sea, hay que eliminar esos fondos. Eso no puede ser que se siga manejando de la misma manera. Esto va a generar a la larga, o sea, sigue generando corrupción dentro de los diputados. El Congreso no está para eso, el Congreso está para legislar. O sea, los diputados nuestros deben de circunscribirse a su función legislativa, olvidarse de manejar fondos. Por otro lado, ese manejo de fondos de forma discrecional crea ventajas para algunos diputados sobre otros. Claro. Porque mientras unos tienen acceso a 30 y pico de millones, que mire ahí hay una diputada, otros tienen acceso a 900,000. Entonces eso crea una disparidad terrible. ¿Qué pasa con esta persona que tiene acceso a 30 y pico de millones? Obviamente la van a querer mucho más en el pueblo que al otro. Y ella va a vivir mejor, o él va a vivir mejor. Entonces, esa es la realidad. Eso, definitivamente, desde el punto de vista legal o desde el punto de vista político o social, ese fondo tiene que desaparecer. Y miren, Redondo, pon las barbas en remojo. Dice Marlon Ochoa que en el proyecto de presupuesto, creo que fue el del 2023. En ninguno dice. En ninguno. En ninguno iba ese fondo social. Bueno, hay que contrastar, hay que comprobar si es cierto lo que nos está diciendo Marlon. Y yo con esto no estoy acusando a Marlon, pero el periodista debe poner todo en contraste y con un margen de duda, no creerse con lo que le dicen así, aprima las cosas. Si es así como lo dice Marlon Redondo, este poder, el Ejecutivo, ya se está deslindando de ti. Que ese fondo social no fue creado por un proyecto de presupuesto que siempre viene del Ejecutivo para que ustedes lo discutan y lo aprueben, sino que fuiste tú y los diputados. Fíjate bien, ya comienzan a deslindarse de ti. Ya comienzan a deslindarse de ti. No sé cómo va a terminar Redondo. Abogada, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, Renato, como usted pudo ver, hay una grave omisión constitucional con respecto al artículo 205, numeral 37, que en ningún momento faculta al Congreso Nacional para que a través de sus diputados maneje recursos públicos. Y eso hay que tenerlo claro, que cualquier manejo, gestión puede hacerse, pero ejecución de fondos públicos es inconstitucional y consecuentemente ilegal y acarrea responsabilidad para quien ejecute un acto no previsto en ese tipo de normativa. Así que yo creería que el Congreso Nacional puede desarrollar, los municipios, puede desarrollar Honduras si verdaderamente
aprobara una ley en los términos que dice el numeral 37 del 205. Sería otra Honduras la que tendríamos y no una Honduras donde vemos que casi el 70% de la población está en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Esto sería diferente si verdaderamente se le diera cumplimiento, pero ahí el legislador ha sido omisivo, renuente e indiferente a cumplir con un mandato expreso del constituyente. Luego, con respecto a lo que decía Eugenio, el ministro Eugenio, es importante considerar que la mirada de los entes encargados de la investigación y de la persecución penal, así como de los entes contralores, no solo debe estar dirigida a Cedesol. No es el único responsable del manejo de fondos y a priorísticamente yo podría atreverme a decir, por lo que he escuchado de buenas fuentes, que esto también se da en otras instituciones. 4 más. Se debe de dirigir la investigación al FIS, a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, a la Secretaría de Gobernación y Justicia, a Educrédito, también a Condepor, y que de COAS, creo también. ¿Y de COAS? Creo que también lo mencionan, algo así. No recuerdo. A Condepor, que es la otra institución. Todas ellas están, y FOSODE, que es un fondo que depende de la ENE, que también debe ser investigados y han manejado este tipo de recursos. En ese sentido, fíjese que habían 2 exigencias que la presidenta debió haber pedido que se le remitiera un informe. Por un lado, se decía en estos presupuestos del 2022 para el ejercicio fiscal del 2023, del 2023 para el del 2024 y del 2024 para el 25, y en todos ellos estaba de manera literal la misma norma. Y se decía que cada una de estas instituciones ejecutoras de recursos tenían que tener una gerencia administrativa exclusiva para el manejo de estos fondos. Yo he preguntado, he revisado los sitios web y he contrastado que esa gerencia administrativa no existió. Por otro lado, todas estas instituciones ejecutoras tenían que presentar un informe mensual, trimestral y anual, incluyendo un informe a la presidenta, al Tribunal Superior de Cuentas, a la propia CEFIN, a la Dirección de Inversión, y eso no existe. Yo los he buscado personalmente y no existen. Entonces ahí nos encontramos ante una grave omisión de estas instituciones. Por eso la mirada no solo debe de dirigirse al ministro Cardona, sino que hay otras más. Creo que también el llamado de la presidenta de la República fue oportuno y creo que necesario, pero impreciso. Ella hizo un llamado al Tribunal Superior de Cuentas, que es un tribunal que, si bien es cierto, tiene un mandato constitucional para tener el control de los recursos públicos. Esta fiscalización es a posteriori, lo que quiere decir que ya debió habernos presentado la investigación del 2022, la del 2023, la de 2024, pero hasta ahora no la conocemos. Luego hizo a la Secretaría de Transparencia. La Secretaría de Transparencia igual se encuentra limitada. Su mandato legal es para instituir las políticas que tienen que ver con el combate de la corrupción y la transparencia y el buen gobierno. No obstante, presentó un informe que aporta datos importantes en un proceso investigativo. A quien debió hacerle el llamado de manera contundente era el Ministerio Público para que actúe de forma independiente, objetiva e imparcial. Pero escuchamos una declaración de un fiscal general que, sin tener mayores elementos que la propia noticia, dice que puede estar frente a un caso de malos procedimientos administrativos. Eso a mí ya me envía un mensaje de desconfianza en la objetividad, en la imparcialidad e independencia con que se pueda conducir. A priorísticamente, quien tiene a cargo la investigación no tiene que entrar a calificar a ponderar los hechos. O calificar. Licenciado, solo me permite. Claro que sí. En ese punto que la doctora Pineda ha establecido, es que no basta solo con ir a decomisar documentación a Cedesol. Hay que decomisar documentación, hay que secuestrar documentación en todas las instituciones. Correcto. Y en el mismo Congreso Nacional de la República.
Y usted no ha visto eso. No, eso no se ha visto, porque ahí en el Congreso Nacional de la República es donde comienza todo. Y al final nos vamos a dar cuenta, si decomisan toda esa documentación, que el dinero nunca llegó a las personas que tenía que llegar. Y ese es el punto importante aquí. Ese es el punto importante. Entonces, no basta con ir a Sedesol, hay que ir a todas las demás instituciones. Eso es fundamental para tener una investigación completa, en la que no solo vamos a acusar a una determinada persona si se llega a ese momento, sino a todo el esquema, a todo el esquema, todas las personas involucradas en este esquema. Es fundamental que el Ministerio Público en este momento traiga de las vacaciones a sus fiscales y se ponga a secuestrar toda la documentación en todas las instituciones. Sí, Eugenio. Bueno, en el caso de las alcaldías son un factor importante de desarrollo, totalmente de acuerdo. Sí. Y que podrán recibir más fondos y los que ellos producen, aunque en este gobierno sí han recibido las transferencias y muchos otros recursos que han permitido hacer varios proyectos. Ahora, la pregunta es, nosotros acá estamos centrados un poco más en la idea de que se elimine este tipo de fondos y para que ya no se repita, no vuelva. Estoy trabajando. Ahora, yo le voy a decir una cosa, tal como funciona la política en el país, esto se puede eliminar, lo podrán eliminar. Nadie asegura que en otro congreso crean una figura igual, similar, o con más recursos similares. Eso puede volver, eso sí es porque cierto. hay una práctica recurrente, amalgamada en una cultura política. Yo creo que en este momento, en este caso, y por eso es que destacaba lo que le decía Renato, y Renato está aquí, me parece bien, es toda una dimensión, insistiendo en la responsabilidad de la ética política, de la promesa de la ética política, de combatir la corrupción, que se vino haciendo en el caso de Libertad y Refundación, y es importante porque un partido, un político que busca cambios de verdad, necesita tener coherencia en lo que hace. Correcto. No cabe duda. Pero Renato, hay un tema. Y aquí, con toda la experiencia de Ana, como ex jueza también, ministra, y el abogado, el fiscal, es que si lo vemos en términos más generales de la corrupción, y por eso yo insistí en los llamados, el gran problema es si queda en impunidad o no. Ese es el punto. Para mí que ese es un toboral, claro. Porque si una vez pasadas las elecciones ya todo el mundo se olvida. Sí. Entonces, yo no sé cómo va a ser el fiscal general, pero la espalda de él tiene una enorme responsabilidad. Y yo voy a decir algo más. Va acumulando deudas, porque nos debe lo del 9 de marzo. Nos debe lo del 9 de marzo. No, es que las cosas son de alguna manera que son como son. Entonces, yo creo que es importante, y ahí sí insisto que probablemente el foco del llamado de la presidenta, habían 2 o 3 elementos, estaba lo del fiscal, pero ni siquiera debería hacerle un llamado a un presidente o a un fiscal. No tiene, un fiscal, no tiene, pero para demostrar su compromiso. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero un fiscal está obligado, entiendo yo, claro, abogado, ante un caso como este, actuar de inmediato. Yo no sé si tienen los fiscales las capacidades, pero es tan importante para la democracia, para el tema de combate a la corrupción, para el mismo proceso electoral. Pero en otras causas parece que es el dueño de Honduras y que tiene todas las herramientas a su favor. Hasta cadenas de radio y televisión hace el fiscal general. Fiscal general, ponga las barbas en remojo también, como las debe poner Luis Redondo. Entonces, ponga las barbas en remojo. Allí creo yo que debe estar apuntado ese elemento, porque mientras nosotros, como sociedad, no terminemos un día y no avancemos a la reducción, combate y eliminación de la impunidad, hay un mensaje en la sociedad y es: esto se puede hacer. Claro. Esto se puede hacer y no pasa nada. Así es. O lo que pasa es mínimo. Y si bien es cierto, los valores de cada uno, el valor es una responsabilidad personal. Mi ética, mi responsabilidad es una cuestión personal.
Pero ¿por qué se han creado tantas instituciones de investigación y se han creado tantos códigos y se han creado tantos controles? Porque una sociedad, aunque tenga mucha ética, no basta. Necesita que se le combata y se castigue el delito. Solo así empieza a tomarse en serio, y les aseguro que si eso se empieza a acabar de la impunidad, se va a empezar a acabar la corrupción de este país. La gente no creo que quiera estar pagando rendición de cuentas, a veces hasta por intereses que incluso ni siquiera le benefician directamente, sino tal vez intereses políticos o partidarios. Entonces yo creo que ahí debemos tener un compromiso. Y allí es, la madeja fue el video. La entrada fue el ya no ministro, el ministro Cardona. Está la diputada, que en un primer momento se quedó en un segundo plano, pero luego apareció en primer plano. Debe estar. Y entiendo que todavía no dice nada, tiene su derecho también, creo, a no exponerse diciendo cosas. Ella puede guardar silencio. Sí, es parte del derecho, ¿no? Claro. A la presunción de inocencia, pero se tiene que investigar. Y los otros 70 que dice Isis Cuellar estará a la expectativa, porque también les puede llegar su momento. Fíjate, mira cómo es Honduras. No te imaginas cuántos mensajes he recibido. Ese es el Eugenio Sosa que yo conozco. Oíme, lo encontramos. Oíme. No, yo no. Es que primero que político es ciudadano. Sí, es un ciudadano claro. Y un ciudadano que todos valoramos. Y que algún día no va a ser director del INE. Por lo tanto, su coherencia debe ser permanente. Y un académico. Claro. Es increíble la gente. Ese es el Eugenio Sosa que yo conozco. Miren, pero otra nota muy importante. Miren todo lo que desencadena esto. El presidente del Colegio de Abogados ya me envía un proyecto a ver qué diputado lo recoge. Por el Apple TV. Solo voy a hacer un movimiento. Ya le vi el título. Hola Renato, me dice Gustavo Solórzano. Aquí les ayudamos en el trabajo y compartimos un borrador de proyecto que puede servir de base. Ley contra el clientelismo político. Oíme. Bien, Gustavo. Ley contra el clientelismo político. Creo que la necesitamos. Claro que sí. Creo que la necesitamos. Sí. ¿La necesitamos? Absolutamente. Sí. Después profundizamos. ¿La necesitamos? Absolutamente. Ley contra el clientelismo político. De siempre. Desde que retornamos a la democracia. Ya a los 70 ya esa cosa ya no vamos a poder hacer nada. Más que sea historia para rectificar. O valorar algunas cosas buenas que se hicieron, porque siempre se hacen cosas buenas. ¿Estarías de acuerdo con una ley contra el clientelismo político, Junio? Sí, hay que ver el contenido, pero sí debe haber una ley donde el uso de... Estoy de acuerdo que se debe penalizar y castigar el uso de desvío de fondos para hacer particulares políticos o para bienes personales. Totalmente eso. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Más mensajes. Ochoa opina, ningún diputado utiliza las subvenciones para apoyarlas, se utilizan para hacer clientelismo político. Hasta hoy ninguno tiene finiquito del Tribunal Superior de Cuentas, así que aún no se sabe en qué lo utilizaron. Los diputados están para legislar y no para manejar fondos de las instituciones públicas. Fernando Turcios escribe, antes criticaban, ahora justifican, se van. Claudia Ramírez opina, el fondo, las subvenciones, bonos, etcétera, no deben existir porque no aprueban los proyectos que se presentan para desarrollar el país. Ejemplo, hemos presentado proyectos en salud, la creación del Instituto del Niño con Cáncer y duermen las gavetas carcomidas del Congreso Nacional. Hay proyectos interesantes para el desarrollo del país, pero el Congreso parece que ahora se ha convertido en tramitador de corrupción e impunidad. Otros mensajes, Marcel escribe, el pueblo exige respuestas. ¿Quién pidió el fondo social y para qué? Transparencia ya.
Brian escribe: Eugenio, y en el INE, ¿en cuánto se sobrevalora cada que se hace una consulta? Cada vez que hacen los censos nacionales para ver cómo cambian las familias en Honduras, nunca cambian las políticas de ayuda. Esos censos en las planillas les ponen pagos sobrevalorados a los entrevistadores. Olvin Mondragón escribe: el artículo 205, numeral 37 constitucional, establece una norma constitucional que requiere una ley específica para su correcta aplicación, la entrega de subsidios, subvenciones, sin contar con una ley que respalde estas acciones, viola el principio de legalidad y puede acarrear consecuencias. Donald Funes opina: el fin no justifica los medios, ellos nunca entenderán llenarse más los bolsillos como lo hicieron los cachos. Luis R. escribe: quiten ese fondo y pregúntense cuántos aspirantes a diputados habrán en las papeletas, ¿cuál será el incentivo? Juan Carlos Segovia escribe: no hay reglamento ni reforma que vaya a arreglar eso, la picardía siempre va adelante, siempre le buscarán la vuelta. Figueroa opina: dan risa, ¿por qué no tomaron la decisión en el año 2022 para cancelar ese fondo, cuando muy bien sabían para lo que lo usaban, activismo político y corrupción? La toman ahora solo cuando son desenmascarados como lo que son, corruptos. Brian escribe: ojalá y Salvador tenga ese poder de arrastre que tuvo en Cortés y Francisco Morazán, así se limpiaría ese Congreso Nacional y llegarían muchas caras nuevas, educados y con capacidad, quedarían solo unos cuantos burrosaurios con pisto en ese Congreso Nacional, puros corruptos, burros con dinero hemos tenido, dice Gustavo Pineda. Se necesita sentar un precedente, no hay un tan solo diputado que alce la voz de manera fuerte, tajante y que arrastre las masas en contra de esa medida. Rosario Martínez: no hay voluntad de cambio, empecemos por decir la verdad, el pueblo merece claridad, no encubrimiento. El abogado Gustavo León Gómez escribe: ahora entendemos por qué la calidad de los diputados se ha deteriorado con los años, es cuestión de cuánto se tiene y no de cuánto se sabe. El incentivo es odioso, pues el sistema de financiamiento de campañas atrae a los corruptos y aleja a los honestos, propicio para manipular. Muchas gracias, sigue escribiendo a través de nuestras redes sociales. Es la manera de oxigenarme, caminar. A mí me envían unos mensajes desde todos los sectores. Renato, hay algo con el tema del clientelismo, si me permite. No, dale. Sí. No, que yo creo que venimos de una época, de una historia también, que hay un debate, ¿no?, sobre este tema de los populismos económicos y todo, pero lo que no cabe duda es que el país necesita siempre mantener una altísima inversión social. Y en algunos sectores bien desprotegidos, casi que la primera etapa es echárselos a hombros con subsidios, en una primera etapa. Pero porque el tema de pobreza extrema y pobreza general en nuestro país se sigue siendo un nivel alto. Y le digo esto porque, como no conozco a detalle la propuesta que hace el abogado Solórzano, Gustavo Solórzano, también a veces no hay que caer en la tendencia de casi de sustituir lo social y solo quedar en el ámbito de lo económico. Como se dice, decía una persona por ahí, cuando se invierte en los pobres siempre se ve como populismo, clientelismo, pero cuando se invierte en otros sectores, ahí sí es inversión. Entonces yo creo que necesitamos un equilibrio en ese tema social. Ahora, el problema es la forma, como lo hemos que se hace en este caso específico. Y sabes que yo creo que ahí Honduras y todo mundo, sobre todo los alcaldes, deben concienciarse cuando aspiran a ser alcaldes. ¿Para qué aspiran? Un alcalde puede hacer la gestión personal ante cualquier institución del Estado. Esta experiencia de hoy, y ese es un reclamo para los alcaldes, pero fíjate que hay alcaldes penosos. ¿Cuántas solicitudes recibo yo de los alcaldes para que mediante un ministro, cuando yo no tengo ninguna autoridad política para mediar,
Y los alcaldes tienen pena, tienen vergüenza, elijan bien a los alcaldes. Gente despierta. Gente que sea capaz de vencer la pena, la vergüenza, producto de sus limitantes educativas, para solicitar, gestionar. Miren, no le den ese espacio a los diputados, porque los diputados son más listos. Y muchos de ellos pervertidos dicen, esa es la manera para enriquecerme. Y ustedes, alcaldes, le dan el espacio a los diputados. Estamos exigiendo hoy, como no va a haber reglamento, y aún habiendo reglamento, van a ser pervertidos, que eliminen el 37 del 205 constitucional. Y que ese asunto del Fondo Social también lo eliminen de tajo. Pongamos en cintura a los diputados de Honduras, la matriz social de la corrupción en el país, como lo dice Mundo Orellana. Pongamos las cosas claras en nuestra institucionalidad. Es que es tan débil nuestra institucionalidad que por eso se pervierte todo. Abogada, y después voy con usted, abogado. Sí, efectivamente, y fíjese que yo quisiera retomar algo que dijo el ministro Eugenio con respecto al papel del Ministerio Público, porque estamos ante un caso de investigación compleja. Yo tuve la oportunidad de escuchar anoche a un director de una oficina municipal de Copán que llamaba a su noticiero de la noche, donde él relataba de que él no había solicitado esos recursos y que aparecía en un listado en el que se le habían entregado 90,000 lempiras que tampoco recibió en un listado oficial. ¿A qué estamos ante eso? Estamos posiblemente ante un delito de falsificación de documentos públicos, falsificación de documentos privados, además de usurpación de la personalidad jurídica cuando se hace pasar a una persona con la identidad de otra, personas que no se han beneficiado, como en el caso de este señor, cuyo nombre y posiblemente documento nacional de identidad se utilizó. Pero también estamos ante una falsificación ideológica, porque se ha dicho que se entregaron a personas que tenían precariedad económica, con casas deterioradas, y que por esa razón se estaban entregando ayudas de 100,000 lempiras para hacer reparaciones en casas que no llegó ese dinero y que más bien fueron esos dineros utilizados por otras personas que tenían otro nivel de vida. ¿Qué hay ahí sino dar cuenta de un hecho que no se corresponde a la realidad? Y luego hay también desde las instituciones ejecutoras un abuso de autoridad, una violación a los deberes de los funcionarios, pero también una malversación de fondos públicos o de caudales públicos por aplicación oficial diferente, porque esos fondos tenían un destino en el que se iban a utilizar en primer lugar para infraestructura menor, para obras sociales y para becas en todos los niveles educativos, pero consta que tanto el ministro como la diputada aceptan que esos fondos fueron utilizados para fines estrictamente políticos partidarios, en donde se favorecieron a la diputada, a sus activistas y al partido oficialista. Entonces me parece que el Ministerio Público no solo tiene el deber constitucional y legal de actuar de manera independiente con la debida objetividad e imparcialidad, sino que esto me trae a reflexión otro tema. Honduras, como estamos viendo en este momento, sí necesita de un mecanismo internacional contra la corrupción. Las instituciones del sistema de justicia no tienen las competencias ni la independencia para investigar casos que involucren a altos funcionarios del Estado, porque en esto no solo debe verse a los ministros o a los titulares de estas instituciones ejecutoras de fondos. Por encima hay otras personas que autorizaron que esto fuera así, consintieron que esto fuera así, y si usted hace una sumatoria de todos los fondos que han recibido los diputados y diputadas, solo tiene una finalidad: capitalizar económicamente la campaña, y no solo en el caso actual, sino que también fue en el pasado,
potenciar la campaña del candidato del oficialismo. Y eso no puede ser, esa es una práctica que tiene que cambiar. Por eso yo insisto, el artículo 205.37 sí puede ser una verdadera herramienta para desarrollar el país si tan solo tuviéramos un Congreso Nacional comprometido para hacer la ley en los términos que ha dicho el constituyente originario. O mejor lo derogamos. Es que, ¿por qué lo va a desarrollar si ese lo va a derogar, si ese artículo no está facultando a los diputados para que manejen subvenciones ni subsidios? Le está diciendo, haga una ley en donde se otorguen subvenciones, subsidios, pero como herramientas de desarrollo económico y social. Pero ante la falta de ética y falta de institucionalidad e inmadurez y corrupción en el ADN de la élite política, yo mejor lo derogo. Yo mejor le agrego una colita inmediatamente donde termine ese artículo, donde diga: los diputados del Congreso Nacional no serán ejecutores de los fondos otorgados mediante subvenciones. Estaría de acuerdo mientras tenga la certeza que tenga un Tribunal Superior de Cuentas independiente políticamente y un fiscal general independiente políticamente. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener gente que respete la ley y que prime la ley más allá de sus compromisos políticos porque los eligen ahí? Mire, Renato, en ese Congreso ha tocado un buen punto. La situación actual que hoy vive Honduras es como consecuencia de los nombramientos únicamente potenciando los méritos políticos partidarios y asegurándose que quienes asuman posiciones de poder vayan a ser los mandados del partido en el poder o del dirigente de ese partido en el poder, porque normativas existen, lo que pasa es que no aplicamos las normativas. Mire, por ejemplo, la ley de financiamiento, fiscalización y transparencia de los partidos políticos y candidatos, conocido como la Ley de Política Limpia. Esta ley, en el artículo 24, establece prohibiciones para los sujetos obligados. Las y los diputados, tanto en su posición de candidatos, ellos son sujetos obligados que tienen la prohibición. Le es prohibido recibir subvenciones o subsidios del gobierno. Inmediatamente dice este artículo, y lo leo literal, dice: los recursos o bienes del Estado no pueden ser utilizados ilícitamente para actividades electorales. Quienes contravengan esta disposición son administrativas, civil y penalmente responsables. Los sujetos obligados de las anteriores prohibiciones, los sujetos obligados, infractores de las anteriores prohibiciones, deben ser sancionados con una multa equivalente al doble del monto ilegalmente recibido. Imagínese usted una multa al doble de lo que han recibido. Si en mi departamento Santa Bárbara, solo en 2 diputados se concentran 50 millones, ¿cuántas condiciones de desarrollo para la población santabarbarense existieran? Pero no lo existen. Es uno de los departamentos con altos niveles de desarrollo humano. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que esos fondos se han desviado para fines estrictamente políticos y particulares, y que hay una normativa que le dice sancione y no sanciona. Entonces, al final está a quienes usted escoge para el desempeño de esos cargos. Van a tener la determinación, la valentía de investigar a cualquiera que sea con tal haya cometido un delito y usted tenga los mínimos elementos de prueba de que ha participado en ese delito. Va a llevar a cabo investigaciones independientes. Ese es el problema. Correcto. Solo debo decir algo. Oposición, como estamos unos meses antes de las elecciones generales, si ustedes tienen satisfacción por lo que le está ocurriendo al partido en el gobierno, pondérenla, mitíguenla, porque también han sido responsables y corresponsables de estas mismas actitudes o comportamientos del partido que hoy nos gobierna, ¿no? No se sientan satisfechos.
Ustedes son cómplices y corresponsables. Y partido en el gobierno. ¿Saben cuál es la vergüenza de todo esto? Que nos predicaron un comportamiento diferente. Y hoy han demostrado que son igual o lo mismo. Porque ganaron contra la corrupción, ganaron con el discurso contra el narcotráfico. En eso no me voy a meter porque no me consta ni sé. Pero ganaron por el discurso anticorrupción. Y hoy están demostrando, con las excepciones, porque el Libre tiene excepciones, que ese comportamiento político está en el ADN ahora del tripartidismo. Por favor, abogado Asdrúbal Murillo. Por eso es tan importante que el señor fiscal general de la República haga un secuestro de toda la documentación en todas las instituciones involucradas, por lo que la abogada Pineda acaba de decir. Ese análisis que hizo ella de los tipos penales, solo le faltó un último tipo penal, que es el delito de fraude. Ah, sí. Ese tipo penal involucra a todas las instituciones y a todas las personas que han participado en esta, yo no diría red, en todo ese comportamiento. Ese tipo penal falta en ese análisis. Y ese tipo penal involucra a todos, a todos. Yo les diría, yo como exfiscal le puedo decir al fiscal general, señor fiscal general de la República, de frente se lo digo, intervenga todas las instituciones, no solo Sedesol, intervenga todas, incluyendo el Congreso Nacional de la República, secuestre toda la documentación en este momento, vaya a los lugares donde se realizaron estas supuestas obras o estas supuestas ayudas, entrevisten a las personas de forma inmediata, háganlo en este momento, verifiquen si no hay otros casos como los que acaba de describir el licenciado Renato, de esa persona que lo llamó ayer. Verifiquen si no hay otros casos, verifiquen eso. Yo creo de que esta es una tarea gigantesca la que tiene el Ministerio Público, pero tiene que hacerla de inmediato. Es evidente que tiene que hacerlo. Mire, Renato, yo creo que la clave está en que se tienen que hacer las cosas de manera diferente. Cumpliendo, porque realmente estar derogando cosas porque se cumplen mal, no vamos a terminar derogando un montón de cosas. Ok. Sí, no, pero estoy nada más colocando un elemento más. Y yo sigo insistiendo de que, y ahí sí yo coincido plenamente con lo que plantea Rixi Moncada y el expresidente, y es que ese fondo debe primero pararse totalmente. Yo no sé si pueden reaccionar los fondos, creo que sí, a donde realmente puedan ir. Ahora, lo que Rixi tiene que demostrar es que cuando ella era ministra de Finanzas, no conceptualizó ese fondo social, sino que esa fue una decisión personal de Luis Redondo y su camarilla. Exacto. O su partido. Y lo otro... pero como este fue del Partido Salvador de Honduras... No, pero va de candidato a diputado. No, va candidato pero por libre. ¿O fue de libre? Va candidato de libre. Bueno, entonces, que demuestre... Es que Marlon Ochoa ha puesto este debate caliente. Dice Marlon que con el Fondo Social, Rixi nunca lo construyó así, ni mandó esa partida. Y no dice Rixi, finanzas. Bueno, pero era la ministra. En un momento. Ve, Redondo, te están responsabilizando a ti. Sí, pausa.